No estoy loco. Lo primero que tienes que entender es que el miedo no es una idea. Es un golpe físico que te vacía el estómago y te deja las manos temblando sobre el volante. Lo que voy a contarles no es una no estoy loco. Lo primero que tienes que entender es que el miedo no es una idea. Es un golpe físico que te vacía el estómago y te deja las manos temblando sobre el volante. Lo que voy a contarles no es una de esas leyendas urbanas que se dicen para asustar niños en las fogatas. Es lo que me pasó hace 2 años en la Sierra Norte de Puebla, y la razón por la que vendí mi camión y juré que nunca más volvería a manejar después de que el sol se ocultara. Si alguna vez has sentido que la oscuridad tiene peso, que el silencio te grita algo que no alcanzas a entender, pero que te hiela la sangre, entonces sabes perfectamente de qué hablo. Antes de seguir, quiero decirte algo. Si eres de los que buscan respuestas donde otros solo ven sombras, quédate hasta el final, porque lo que aprendí esa noche podría ser la diferencia entre llegar a casa o desaparecer en la maleza. Y si sientes que perteneces a este rincón donde la verdad duele más que la mentira, considera unirte a nosotros. No es para que crezca un número, es para que no camines solo cuando la luz se apague. Todo empezó a las 3 de la mañana. Yo llevaba una carga pesada hacia Huauchinango. El motor de mi vieja International rugía, un sonido familiar que siempre me daba paz. Pero esa noche el ambiente estaba espeso, cargado de una humedad que se te pegaba a la piel como si fuera aceite. De repente, entre los pinos negros, vi el primer destello. No era el blanco amarillento de un faro, ni el rojo de una señal. Era un azul eléctrico, casi neón, que palpitaba con el ritmo de un corazón enfermo. Mi abuelo me lo advirtió 1000 veces. Mateo, si ves luces azules en la brecha, apaga el motor de inmediato y no respires. Yo me reí de él durante años. Esa noche, la risa se me pudrió en la garganta cuando la radio empezó a emitir un estático que sonaba a voces ahogadas bajo el agua. Lo que estoy a punto de confesar no es una leyenda urbana que escuché en una fogata, ni una de esas historias que se inventan para ganar vistas en Internet. Esto me pasó a mí, Mateo, en las carreteras de la Sierra Tarahumara en octubre de 2022. Todavía me tiemblan las manos cuando sostengo una llave de encendido, y por eso mismo, hoy manejo solo de día. Si alguna vez te encuentras en un camino solitario, rodeado de pinos que parecen dedos negros queriendo tocar el cielo, y ves un resplandor azul, un tono eléctrico que no pertenece a este mundo, hazme un favor, apaga el motor. No frenes lentamente, no busques tu celular para grabar. Corta la corriente de inmediato y quédate en absoluto silencio. La gente cree que son ovnis o luces de la policía, pero la verdad es mucho más antigua y hambrienta. Si estás escuchando esto, es si alguna vez vas manejando por la carretera Federal 40, esa que serpentea por la Sierra Madre Occidental, y notas un resplandor azul metálico filtrándose entre los pinos, no aceleres. No intentes perderte en la velocidad pensando que es una patrulla o una ambulancia. Detén el vehículo, apaga el motor y quédate en absoluto silencio. Me llamo Mateo, y lo que te voy a contar no es una leyenda urbana para asustar turistas en una fogata. Es la razón por la que mis manos no dejan de temblar cada vez que el sol se pone, y por la que renuncié a mi vida como transportista después de 15 años en la ruta. Lo que vi esa noche de noviembre de 2021, cerca del kilómetro 154, es algo que la lógica no puede explicar, pero que mi cuerpo recuerda con un frío que me cala hasta los huesos cada vez que cierro los ojos. Si estás escuchando esto, es porque probablemente eres como yo. Alguien que pasa más tiempo bajo la luna que bajo el sol. Alguien que cree que conoce los secretos del camino. Pero te advierto, hay cosas en la sierra que no quieren ser conocidas. Si estás listo para enfrentar lo que se esconde en la oscuridad de esos bosques y entender por qué el silencio es tu única defensa,
Quédate conmigo hasta el final. Y si sientes que estas historias son el refugio para tu propia curiosidad o tus miedos más profundos, considera unirte a esta comunidad. No se trata solo de seguir un canal, sino de un compromiso con la verdad que otros prefieren ignorar. Suscríbete si eres de los que no cierran los ojos cuando el miedo aprieta, porque lo que viene después de esas... Si alguna vez vas manejando por la carretera Federal 40, esa que serpentea por la Sierra Madre Occidental, y notas un resplandor azul metálico filtrándose entre los pinos, no aceleres. No intentes perderte en la velocidad, pensando que es una patrulla o una ambulancia. Detén el vehículo, apaga el motor y quédate en absoluto silencio. Me llamo Mateo, y lo que te voy a contar no es una leyenda urbana para asustar turistas en una fogata. Es la razón por la que mis manos no dejan de temblar cada vez que el sol se pone, y por la que renuncié a mi vida como transportista después de 15 años en la ruta. Lo que vi esa noche de noviembre de 2021, cerca del kilómetro 154, es algo que la lógica no puede explicar, pero que mi cuerpo recuerda con un frío que me cala hasta los huesos cada vez que cierro los ojos. Si estás escuchando esto, es porque probablemente eres como yo. Alguien que pasa más tiempo bajo la luna que bajo el sol. Alguien que cree que conoce los secretos del camino. Pero te advierto, hay cosas en la sierra que no quieren ser conocidas. Si estás listo para enfrentar lo que se esconde en la oscuridad de esos bosques y entender por qué el silencio es tu única defensa, quédate conmigo hasta el final. Y si sientes que estas historias son el refugio para tu propia curiosidad o tus miedos más profundos, considera unirte a esta comunidad. No se trata solo de seguir un canal, sino de un compromiso con la verdad que otros prefieren ignorar. Suscríbete si eres de los que no cierran los ojos cuando el miedo aprieta. Porque lo que viene después de esas luces azules no es de este mundo. Y una vez que lo miras, esa cosa también empieza a mirarte a ti. El motor dio un tirón violento, un hipo metálico que sacudió toda la estructura de la troca. Se me secó la boca al instante. En ese silencio de la sierra, cualquier ruido fuera de lo normal suena como una sentencia de muerte. Recordé entonces las palabras de mi abuelo, un viejo que pasó media vida recorriendo esos cerros como guardabosques. Él siempre decía: Gabriel, el bosque no es de nosotros. Nosotros solo somos invitados que se quedan de más. Si la luz se vuelve azul, es que algo te está pesando. Apaga todo y hasta el muerto, porque esa luz no busca ver, busca encontrar. En ese entonces me reí. Pensé que eran cuentos de borrachos para asustar a los novatos. Pero ahí, con el olor a ozono llenando la cabina y el vaho de mi propia respiración congelándose frente a mí, el chiste dejó de tener gracia. La luz azul no se quedaba quieta. No era una linterna ni un faro. Se desplazaba entre los troncos de los pinos con una fluidez antinatural, como si flotara o se deslizara sobre el aire. No iluminaba el entorno. Más bien parecía que se tragaba la oscuridad a su paso. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la rabadilla. Ese tipo de frío que no se quita con una chamarra, sino que nace del miedo más puro. Si tú, que me escuchas, alguna vez has sentido que algo te observa desde la penumbra de tu propia casa y has preferido no mirar, entenderás esa opresión en el pecho. Es el instinto de nuestra especie, advirtiéndonos que ya no somos los depredadores en la cima de la cadena. Intenté acelerar, quería salir de ahí a como diera lugar, pero el pedal se sentía fofo, muerto. Las luces del tablero parpadearon una última vez, con un tono amarillento y débil antes de apagarse por completo. Me quedé a oscuras. En el motor dio un tirón violento, un hipo metálico que sacudió toda la estructura de la troca. Se me secó la boca al instante. En ese silencio de la sierra, cualquier ruido fuera de lo normal suena como una sentencia de muerte. Recordé entonces las palabras de mi abuelo, un viejo que pasó media vida recorriendo esos cerros como guardabosques. Él siempre decía: Gabriel, el bosque no es de nosotros.
nosotros solo somos invitados que se quedan de más. Si la luz se vuelve azul, es que algo te está pesando. Apaga todo y hazte el muerto, porque esa luz no busca ver, busca encontrar. En ese entonces me reí. Pensé que eran cuentos de borrachos para asustar a los novatos, pero ahí, con el olor a ozono llenando la cabina y el vaho de mi propia respiración congelándose frente a mí, el chiste dejó de tener gracia. La luz azul no se quedaba quieta. No era una linterna ni un faro. Se desplazaba entre los troncos de los pinos con una fluidez antinatural, como si flotara o se deslizara sobre el aire. No iluminaba el entorno. Más bien parecía que se tragaba la oscuridad a su paso. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la rabadilla. Ese tipo de frío que no se quita con una chamarra, sino que nace del miedo más puro. Si tú, que me escuchas, alguna vez has sentido que algo te observa desde la penumbra de tu propia casa y has preferido no mirar, entenderás esa opresión en el pecho. Es el instinto de nuestra especie advirtiéndonos que ya no somos los depredadores en la cima de la cadena. Intenté acelerar. Quería salir de ahí a como diera lugar, pero el pedal se sentía fofo, muerto. Las luces del tablero parpadearon una última vez con un tono amarillento y débil antes de apagarse por completo. Me quedé a oscuras en medio de la carretera, con el único resplandor de esa presencia azulada que ahora estaba a escasos 10 metros de mi ventana. El silencio fue lo peor. No había grillos, no había viento, solo el sonido de mi propia sangre golpeando mis oídos. En ese momento supe que, si quería vivir para contar esto, tenía que seguir la regla del viejo. Con las manos temblando, giré la llave y corté el contacto. Si estás aquí buscando respuestas a lo inexplicable, quédate, porque lo que sucedió cuando el silencio se volvió absoluto es algo que todavía me quita el sueño. Intenté sintonizar alguna estación de Chihuahua, buscando un poco de compañía humana en ese aislamiento, pero el dial solo devolvía ese chirrido metálico que me taladraba los oídos, un sonido que se sentía como uñas raspando una pizarra de metal. Todo empezó una noche de octubre de 2021. Mi hermano Beto y yo regresábamos de un trabajo de instalación en un pueblo pequeño, de esos que parecen quedarse atrapados en el tiempo entre las montañas de Michoacán. El cansancio nos pesaba en los párpados, pero el frío de la sierra nos mantenía alerta. Íbamos en su vieja camioneta, una Ford de los 90, que siempre olía a gasolina y tabaco rancio. El olor a pino mojado se filtraba por las rendijas de las ventanas, y el único sonido era el rugido del motor y el siseo constante de la radio, que no lograba captar ninguna señal, solo una estática blanca que por momentos parecía articular palabras en un idioma que no quería entender. Beto iba al volante, concentrado en las curvas cerradas que bordeaban el precipicio. De pronto, soltó el acelerador. «¿Viste eso, Mateo?», me preguntó. Su voz, siempre firme y burlona, sonó quebrada, como si de repente le faltara el aire. Miré hacia el bosque, buscando lo que lo había asustado. Al principio no vi nada, solo la neblina que empezaba a lamer el asfalto. Pero entonces, entre el follaje denso de unos oyameles, apareció. No era una linterna de cazador, ni el reflejo de una señal de tránsito. Era una luz de un azul profundo, casi violáceo, que flotaba estática a unos metros del suelo. No iluminaba el entorno como una lámpara normal. Parecía absorber la oscuridad a su alrededor, creando un hueco en la realidad. «Es un dron, algún chavo jugando en el cerro», dijo Beto, tratando de convencerse a sí mismo mientras volvía a presionar el pedal. Pero yo sabía que no era así. Los drones zumban, tienen luces intermitentes. Esto era silencioso, una presencia que vibraba con una intensidad que se sentía en los esa noche. El aire estaba inusualmente pesado, como si la humedad de la sierra se hubiera convertido en algo sólido que dificultaba la respiración. Yo manejaba un Kenworth T680, cargado con piezas de maquinaria pesada destinadas a Mazatlán.
Eran poco más de las 2 de la mañana, y el cansancio empezaba a jugar con mis reflejos. Así que decidí parar en una cachimba a la orilla de la carretera para tomar un café cargado y despejarme. Ahí conocí a don Aurelio, un trailero viejo, de esos que tienen la piel curtida por el sol y los ojos nublados por tantas noches en vela. Mientras yo apuraba mi taza, él me miró fijamente y sin que yo le preguntara nada, soltó una advertencia que en ese momento me pareció el delirio de un hombre cansado. Si pasas el kilómetro 150 y el bosque se empieza a pintar de azul, no seas necio, muchacho. Apaga el motor, apaga las luces y quédate quieto. No importa lo que escuches golpear la lámina, no busques el origen de ese brillo. Yo me reí, pensando que era la típica novatada o un intento de asustar al tipo nuevo en esa ruta. Le di las gracias con un gesto cínico y regresé a mi unidad. El rugido del motor me daba una falsa sensación de seguridad. Después de todo, tenía toneladas de acero protegiéndome. Pero conforme avanzaba, la radio empezó a emitir un chirrido agudo, una estática que no era normal, como si 1000 voces estuvieran gritando al mismo tiempo en una frecuencia prohibida. El GPS se volvió loco, marcando rutas inexistentes que se adentraban directamente en el corazón del bosque. Fue justo al pasar el marcador del kilómetro 154 cuando el verde oscuro de los pinos cambió. Primero fue un matiz sutil, luego un resplandor eléctrico, un azul cobalto que parecía brotar de la misma tierra, envolviendo los troncos y las rocas en una luz fría que no proyectaba sombras. Mi corazón dio un vuelco. Recordé a don Aurelio, pero mi instinto de supervivencia me dictó lo contrario. Pisé el acelerador a fondo, queriendo dejar atrás aquella anomalía, sin saber que el movimiento era exactamente lo que esa cosa estaba esperando. Metí la segunda y luego la tercera, con una desesperación que casi rompe la palanca de cambios. El motor de la camioneta, una vieja Ford que ya había visto mejores tiempos, rugía protestando por la pendiente, pero yo solo quería que ese sonido ahogara el pánico que me subía por la garganta. Miré por el retrovisor y lo que vi me heló la sangre. Ya no era una sola luz. Ahora eran 3 esferas de un azul eléctrico, vibrantes, flotando a la altura de las copas de los pinos. Se movían en perfecta sincronía, formando un triángulo que parecía enmarcar mi huida. El resplandor era tan intenso que las sombras de los árboles se proyectaban hacia adelante, largas y deformes, como dedos negros que intentaban atrapar el parabrisas. De pronto, el tablero empezó a fallar. Las agujas de la velocidad y las revoluciones comenzaron a bailar de un lado a otro como locas. Las luces frontales, mi única conexión con el camino, empezaron a parpadear, perdiendo fuerza hasta volverse un hilo amarillento y moribundo. Fue en ese momento cuando recordé las historias de los viejos del pueblo, esas que uno escucha entre risas y cervezas, pero que, en la soledad del cerro, cobran un peso aterrador. Decían que esas luces no buscan el metal, buscan la energía, la chispa de la vida y el calor que emana del movimiento. «¡Arranca! Por favor, no te mueras ahora», le gritaba a la carcacha, golpeando el volante con el puño. El olor a ozono se volvió tan fuerte que me ardía la nariz, un aroma metálico y seco que me recordaba a la muerte estática. Sentí como la temperatura dentro de la cabina bajaba drásticamente. Mi aliento empezó a salir en pequeñas nubes blancas. Estaba perdiendo potencia. La camioneta empezó a tironearse, tosiendo humo negro, mientras las luces azules descendían lentamente desde el bosque, posicionándose justo encima del techo de la cabina. El silencio que siguió al primer apagón del motor fue más ruidoso que cualquier estruendo. Estaba atrapado en la oscuridad, con el corazón martilleando contra mis costillas, y esas cosas estaban justo sobre mí, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Al principio, traté de convencerme de que era un reflejo en el parabrisas,
alguna refracción extraña causada por la humedad y mis propios faros. Pero la luz no se quedaba quieta. Se movía entre los pinos con una agilidad imposible, saltando de un tronco a otro sin proyectar sombras, como si no perteneciera al espectro físico que conocemos. Era un azul cobalto, tan intenso que dolía mirarlo directamente, un color que parecía vibrar en una frecuencia que se sentía en los dientes, un zumbido sordo que te recorre las encías. El motor de mi camioneta, una máquina diésel que nunca me había fallado, empezó a toser. Los indicadores del tablero se volvieron locos. La aguja de las revoluciones subía y bajaba sin sentido, y las luces Beto hundió el pie en el acelerador. La camioneta soltó una bocanada de humo negro, y los pistones empezaron a martillear con un ritmo frenético, como si el propio metal presintiera el peligro. «No es un dron, Mateo. Esa cosa se está moviendo con nosotros», gritó, y tenía razón. La luz azul no se quedaba atrás. Se deslizaba entre los árboles con una fluidez imposible, saltando de un tronco a otro, como si la gravedad no existiera para ella. Cada vez que parpadeaba, aparecía 10 metros más cerca, recortando la distancia con una precisión depredadora. Sentí un zumbido en los oídos, un tono agudo que me hacía doler los molares. Y de repente, el tablero de la Ford se volvió loco. Las agujas de la velocidad y las revoluciones empezaron a girar en círculos sin sentido, y las luces interiores parpadeaban con una violencia que me obligó a cerrar los ojos para no marearme. «Beto, detente», le supliqué, pero él estaba en trance. Con los metí la quinta, luego la sexta, forzando el motor hasta que el rugido del Kenworth llenó toda la cabina. Pero era inútil. Sentía que el camión pesaba el doble, como si estuviera arrastrando un ancla invisible a través de un mar de chapopote. Esa luz azul ya no estaba solo entre los árboles. Ahora se deslizaba por el asfalto, moviéndose como un humo denso y eléctrico que se pegaba al parabrisas, nublándome la vista. El olor dentro de la cabina cambió drásticamente. Ya no olía a pino ni a diésel, sino a algo metálico, a ozono puro, como si un rayo estuviera a punto de caer justo encima de mi cabeza. Se me erizaron los vellos de los brazos, y un sabor amargo, como de cobre, se me instaló en la parte de atrás de la lengua. De pronto, el tablero soltó un chispazo. Las agujas de las revoluciones y el velocímetro empezaron a girar locamente antes de desplomarse a cero. El motor tosió 1, 2 veces, y luego se apagó por completo, dejando que la inercia me deslizara unos metros más por la pendiente hasta que me detuve en el acotamiento. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro tan violento que me dolieron los oídos. Intenté girar la llave, una y otra vez, pero no había ni una pizca de energía. Estaba muerto. Ahí, en medio de la negrura de la sierra, rodeado por ese resplandor azulado que hacía que las hojas de los pinos parecieran cuchillas de cristal, me di cuenta de mi error. No debía haber acelerado. Mi movimiento, mi ruido, mi desesperación. Todo eso había servido como un faro para lo que sea que estuviera acechando fuera de la carretera. Me quedé helado cuando, a través del espejo retrovisor, vi que la luz azul comenzaba a concentrarse en un solo punto, justo detrás de mi remolque, formando una silueta que desafiaba cualquier anatomía humana. No había un monstruo de colmillos largos ni garras de película. Lo que vi a través del espejo fue mucho más perturbador. Era algo que intentaba tener una cara, pero sus facciones eran fluidas, como si estuvieran hechas de cera derretida bajo el agua. No tenía ojos, solo 2 cuencas profundas que irradiaban ese azul eléctrico, una luz que no iluminaba, sino que consumía las sombras a su alrededor. Lo más horrible fue ver que el reflejo en el espejo empezó a cambiar. Mi propio rostro en el cristal comenzó a desdibujarse, adquiriendo la misma palidez azulada de esa cosa. El silencio que siguió fue tan pesado que sentía que me aplastaba los pulmones.
Ya no escuchaba el viento entre las ramas ni el crujir de la hojarasca. Era como si el mundo entero hubiera sido puesto en pausa por una mano invisible. Solo quedaba el tic, tic, tic del metal del motor enfriándose bajo el cofre, un sonido que en esa quietud absoluta sonaba como una bomba de tiempo. Me quedé inmóvil, pegado al respaldo del asiento, con el miedo fluyendo por mis venas como si fuera hielo derretido. A través del cristal del parabrisas, el azul que bañaba el cofre era de una tonalidad que no existe en la naturaleza. Era un color que lastimaba los ojos. Un tono eléctrico que parecía vibrar con una frecuencia que yo podía sentir en mis propios dientes. En ese instante de terror puro, comprendí que lo que estaba sucediendo no era una falla mecánica, sino una cacería. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido esa parálisis que te hiela la sangre cuando sabes que algo te observa desde las sombras, quédate conmigo hasta el final. Lo que viene es la parte que nadie cree, pero que todos temen en lo más profundo de su alma. Este relato es para quienes saben que el mundo tiene rincones oscuros que la ciencia no puede explicar. Si eres uno de los nuestros, de los que prefieren saber la verdad por amarga que sea, considera suscribirte y caminar con nosotros por este sendero. No es solo por las historias, es por tu propio compromiso con lo desconocido. La luz que estaba sobre el techo empezó a descender por los costados de la camioneta. Pude ver el reflejo en los espejos laterales. No eran esferas perfectas, eran como cúmulos de energía que cambiaban de forma, estirándose y encogiéndose, como si estuvieran respirando un aire que no era el nuestro. De aquella figura no tenía rostro, o al menos no uno que mis ojos pudieran procesar racionalmente. Era una mancha de oscuridad absoluta recortada contra el resplandor azul, una silueta espigada, con extremidades que parecían doblarse en ángulos imposibles, demasiado largas para ser humanas. No caminaba. Se deslizaba con una fluidez que me revolvió el estómago, como si el espacio entre ella y mi camión se estuviera encogiendo por voluntad propia. Sentí un impulso primario de abrir la puerta y correr desesperadamente hacia el bosque, pero las palabras de don Aurelio resonaron en mi mente como un ancla. «Quédate quieto». Me encogí en el asiento, tratando de hacerme pequeño, de desaparecer entre la tapicería de la cabina. El frío se intensificó de golpe, un frío seco que me quemaba la piel, hasta que mi aliento empezó a formar nubes blancas frente a mí. El silencio sepulcral fue roto por un sonido que me heló la sangre. Un roce metálico, chirriante, como si unas uñas de piedra estuvieran acariciando el costado del remolque, avanzando lentamente hacia la cabina. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad total, que el aire se vuelve denso porque una presencia maligna está a pocos centímetros de ti, escribe la palabra acecho en los comentarios. Necesito saber que no soy el único que entiende este tipo de pavor que te paraliza los pulmones y te impide gritar. El roce se detuvo justo debajo de mi ventana. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vi estrellas, mientras rezaba oraciones que no recordaba haber aprendido. Pero el olor a ozono y a carne vieja se filtró por las rejillas del aire. El peso sobre la batea se movió con una lentitud calculada, como si la criatura estuviera disfrutando de mi terror. Escuché el crujir del metal cediendo y luego un golpe seco sobre el techo de la cabina. El techo se hundió ligeramente justo encima de mi cabeza. Estaba a centímetros de aquello. La luz azul, que antes venía de afuera, ahora parecía emanar del propio aire dentro del vehículo. Las motas de polvo que flotaban en la cabina se volvieron pequeñas. El peso sobre la batea se movió con una lentitud calculada, como si la criatura estuviera disfrutando de mi terror. Escuché el crujir del metal cediendo, y luego un golpe seco sobre el techo de la cabina. El techo se hundió ligeramente justo encima de mi cabeza. Estaba a centímetros de aquello. La luz azul, que antes venía de afuera, ahora parecía emanar del propio aire dentro del vehículo.
Las motas de polvo que flotaban en la cabina se volvieron pequeñas chispas de ese mismo tono gélido, bailando en una danza macabra frente a mis ojos. En ese momento, comprendí que no se trataba de un animal, ni de un hombre disfrazado, ni de ninguna explicación lógica que mi mente intentara fabricar para no volverse loca. Era algo antiguo, algo que el asfalto y la electricidad habían mantenido a raya, pero que en esta noche de neblina había decidido reclamar su territorio. Si alguna vez has sentido que tu propia sombra comienza a tener un peso distinto, o que las esquinas de tu habitación se vuelven más profundas, el peso sobre la batea se movió con una lentitud calculada, como si la criatura estuviera disfrutando de mi terror. Escuché el crujir del metal cediendo y luego un golpe seco sobre el techo de la cabina. El techo se hundió ligeramente justo encima de mi cabeza. Estaba a centímetros de aquello. La luz azul, que antes venía de afuera, ahora parecía emanar del propio aire dentro del vehículo. Las motas de polvo que flotaban en la cabina se volvieron pequeñas chispas de ese mismo tono gélido, bailando en una danza macabra frente a mis ojos. En ese momento, comprendí que no se trataba de un animal, ni de un hombre disfrazado, ni de ninguna explicación lógica que mi mente intentara fabricar para no volverse loca. Era algo antiguo, algo que el asfalto y la electricidad habían mantenido a raya, pero que en esta noche de neblina había decidido reclamar su territorio. Si alguna vez has sentido que tu propia sombra comienza a tener un peso distinto, o que las esquinas de tu habitación se vuelven más profundas de lo que deberían ser, entonces sabes que hay verdades que pesan más que la realidad misma. Esta historia no es para entretenerte. Es un aviso. Hay reglas en los lugares olvidados por Dios que no se cuestionan, se obedecen. Si sientes que este relato está despertando algo en tu memoria, quédate conmigo, porque lo que vi a continuación fue el punto de no retorno. Un dedo largo, de una palidez azulada y con una uña que parecía hecha de cristal negro, comenzó a descender lentamente por el borde del parabrisas delantero. No hacía ruido al deslizarse, pero dejaba un rastro de escarcha a su paso. El frío que desprendía era tal que el tablero de la camioneta empezó a tronar, como si el plástico se estuviera quebrando por la temperatura extrema. Mi respiración era apenas un hilo, pero el vapor salía de mi boca en nubes densas. La cosa se asomó por el borde superior del techo. No vi una cara, vi un vacío. Un rostro sin rasgos donde la luz azul era más intensa, como un sol agonizante atrapado en una máscara de piel muerta. El vidrio no se rompió en 1000 pedazos, como lo haría con un golpe normal. Empezó a fragmentarse en patrones geométricos perfectos, crujiendo con un sonido similar al de 1000 agujas rompiéndose al mismo tiempo. Esa mano no tenía huellas digitales, ni poros, ni piel. Era puro flujo de energía traslúcida que congelaba el cristal con una intensidad insoportable. Beto empezó a sangrar por la nariz. Un hilo rojo, casi negro bajo esa iluminación, bajó por su labio, pero él no se limpió. Sus ojos estaban fijos, dilatados, reflejando el vacío azul que teníamos a centímetros de distancia. Intenté moverme para alcanzarlo, para sacudirlo, pero mis músculos no respondían. Era como si la luz hubiera inyectado plomo líquido en mis venas. «Mateo, me está llamando», susurró Beto, pero sus labios no se movieron. Su voz retumbó directamente dentro de mi cráneo, con un eco metálico que me hizo desear arrancarme los oídos. No era una conversación, era una descarga de imágenes parpadeantes, de bosques incendiados con fuego frío y de un hambre que no pertenecía a este mundo. Si alguna vez has sentido que un pensamiento en tu cabeza no es tuyo, que algo ajeno y antiguo se ha filtrado en tu conciencia, entenderás el terror absoluto que nos invadió. Si este relato te está haciendo recordar una sensación que no puedes explicar, escribe la palabra conexión en los comentarios. Necesito saber quiénes más han sentido esa intrusión.
La luz azul comenzó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado. Ser pesa luz no era como la de una linterna. No proyectaba rayos, sino que era una masa de energía que parecía consumir el aire a su alrededor. Cuando se pegó al cristal de mi puerta, el vidrio comenzó a crujir, emitiendo unos chasquidos secos, como si estuviera a punto de estallar bajo una presión invisible. A través del tono azulado, pude ver algo que todavía me revuelve el estómago. No era un rostro humano, pero había una intención clara en esa forma. Esa luz no era como la de una linterna, no proyectaba rayos, sino que era una masa de energía que parecía consumir el aire a su alrededor. Cuando se pegó al cristal de mi puerta, el vidrio comenzó a crujir, emitiendo unos chasquidos secos, como si estuviera a punto de estallar bajo una presión invisible. A través del tono azulado, pude ver algo que todavía me revuelve el estómago. No era un rostro humano, pero había una intención clara en esa forma. Era una silueta alargada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, como las patas de una mantis religiosa, pero del tamaño de un hombre. Sus dedos, si es que se les puede llamar así, eran largos, pálidos, y terminaban en puntas que rayaban suavemente el metal y el cristal. Ese sonido, ese tic-tic-tic del roce contra el vidrio, es lo que más recuerdo de esa noche. Me quedé petrificado, conteniendo la respiración hasta que me ardieron los pulmones. Sentía que si soltaba el aire, esa cosa me detectaría de inmediato. La cabina de la camioneta se sentía como un ataúd de metal en medio de la nada. Lo más aterrador no fue solo lo que vi, sino lo que sentí. Una tristeza absoluta, un vacío de siglos que emanaba de esa entidad. Era como si el techo de la cabina empezó a hundirse lentamente, como si una presión invisible y descomunal estuviera aplastando el metal centímetro a centímetro. Podía ver las marcas de lo que parecían ser extremidades largas y delgadas, presionando contra el forro interior de la cabina, justo encima de mi cabeza. El frío que se desprendía de esos puntos de presión era tan intenso que el vapor de mi propia respiración se convertía en diminutos cristales de hielo que caían sobre mi regazo. Estaba atrapado en una trampa de acero que se hacía cada vez más pequeña, y el zumbido en mis oídos se convirtió en un grito sordo que me hacía querer arrancarme los ojos. «Enciende. Danos el fuego», repetían las voces, ahora más claras, más urgentes, como si el tiempo se les estuviera acabando, o como si la paciencia fuera algo que esas entidades no poseyeran. En ese momento, recordé un detalle que mi abuelo me dijo una vez mientras limpiaba el motor de su viejo camión. «Mateo, si alguna vez te encuentras en el lugar donde el tiempo se detiene y las luces te piden la chispa, no les des hierro, dales fe». No. El techo de la cabina empezó a hundirse lentamente, como si una presión invisible y descomunal estuviera aplastando el metal centímetro a centímetro. Podía ver las marcas de lo que parecían ser extremidades largas y delgadas, presionando contra el forro interior de la cabina, justo encima de mi cabeza. El frío que se desprendía de esos puntos de presión era tan intenso que el vapor de mi propia respiración se convertía en diminutos cristales de hielo que caían sobre mi regazo. Estaba atrapado en una trampa de acero que se hacía cada vez más pequeña, y el zumbido en mis oídos se convirtió en un grito sordo que me hacía querer arrancarme los ojos. «Enciende. Danos el fuego», repetían las voces, ahora más claras, más urgentes, como si el tiempo se les estuviera acabando, o como si la paciencia fuera algo que esas entidades no poseyeran. En ese momento, recordé un detalle que mi abuelo me dijo una vez mientras limpiaba el motor de su viejo camión. «Mateo, si alguna vez te encuentras en el lugar donde el tiempo se detiene y las luces te piden la chispa, no les des hierro, dales fe». No soy un hombre especialmente religioso, pero en ese momento el miedo te obliga a buscar algo más grande que tú mismo. Mis labios, resecos y agrietados por el frío extremo,
intentaron articular una oración que no recordaba desde que era niño. No fue una oración de iglesia. Fue un grito interno de voluntad. Me aferré al volante con toda la fuerza que me quedaba y cerré los ojos. «No es vuestro», susurré, aunque apenas pude oírme a mí mismo sobre el estruendo de mi propio miedo. «Este calor no es vuestro. Este motor está muerto». Para el techo de la cabina empezó a hundirse lentamente, como si una presión invisible y descomunal estuviera aplastando el metal centímetro a centímetro. Podía ver las marcas de lo que parecían ser extremidades largas y delgadas, presionando contra el forro interior de la cabina, justo encima de mi cabeza. El frío que se desprendía de esos puntos de presión era tan intenso que el vapor de mi propia respiración se convertía en diminutos cristales de hielo que caían sobre mi regazo. Estaba atrapado en una trampa de acero que se hacía cada vez más pequeña, y el zumbido en mis oídos se convirtió en un grito sordo que me hacía querer arrancarme los ojos. «Enciende. Danos el fuego», repetían las voces, ahora más claras, más urgentes, como si el tiempo se les estuviera acabando o como si la paciencia fuera algo que esas entidades no poseyeran. En ese momento, recordé un detalle que mi abuelo me dijo una vez mientras limpiaba el motor de su viejo camión. «Mateo, si alguna vez te encuentras en el lugar donde el tiempo se detiene y las luces te piden la chispa, no les des hierro. Dales fe». No soy un hombre especialmente religioso, pero en ese momento, el miedo te obliga a buscar algo más grande que tú mismo. Mis labios, resecos y agrietados por el frío extremo, intentaron articular una oración que no recordaba desde que era niño. No fue una oración de iglesia, fue un grito interno de voluntad. Me aferré al volante con toda la fuerza que me quedaba y cerré los ojos. «No es vuestro», susurré, aunque apenas pude oírme a mí mismo sobre el estruendo de mi propio miedo. «Este calor no es vuestro. Este motor está muerto para ustedes». Si esta parte de mi historia te ha hecho sentir un nudo en la garganta, si sientes que a veces la única forma de ganar es no cediendo ni un milímetro, escribe voluntad en los comentarios. Somos los que no nos dejamos doblegar, los que sabemos que hay batallas que se ganan con el silencio y la quietud. La presión en el techo se detuvo bruscamente. El camión dejó de balancearse y el silencio volvió a caer sobre la sierra, pesado y denso como una manta de lana mojada. Pero no se habían ido. Podía sentir que estaban ahí, esperando a que mi voluntad flaqueara, esperando a que el frío me obligara a buscar el calor del motor de una vez por todas. Pasaron lo que parecieron horas, pero cuando miré el reloj digital del tablero, solo habían transcurrido 2 minutos. El tiempo no funciona de la misma manera cuando esas luces te rodean. Se vuelve elástico, deforme, como una pesadilla que no termina de despertar. El frío empezó a calarme los huesos, un dolor sordo que me hacía temblar sin control. Pero no era un frío natural. Era un vacío que me robaba la energía vital. Mis párpados pesaban toneladas, y sentí la tentación de cerrar los ojos y simplemente dejarme llevar por ese sueño azulado que me prometía descanso. Gira la llave y todo esto se acaba, susurraba de nuevo esa voz eléctrica en mi mente. Gira la llave y el calor volverá. Sabía que si lo hacía, si aunque fuera solo por un segundo permitía que la electricidad fluyera por los cables del camión, esas cosas entrarían en mí a través de la conexión metálica. El International era una extensión de mi propio cuerpo en ese momento, una armadura que me protegía, pero que también me aislaba. Entonces, en medio de esa lucha interna, escuché un sonido real, algo que no venía de mi mente ni de las luces. Fue el crujido de una rama rompiéndose a lo lejos, un sonido terrenal, seco, de madera de pino bajo el peso de algo vivo. Ese pequeño ruido fue como una bofetada que me devolvió a la realidad. Me aferré a ese sonido como si fuera un salvavidas.
Si alguna vez has estado en un momento de oscuridad total y una pequeña señal te ha recordado que el mundo real sigue ahí afuera, escribe realidad en los comentarios. Somos los que buscamos la luz incluso cuando parece que todo está perdido y que las sombras nos han ganado la luz azul no se quedó estática. Empezó a filtrarse por las juntas de la puerta, como si fuera un gas denso que buscaba cualquier rendija para entrar a la cabina. El frío se volvió tan intenso que mis articulaciones empezaron a doler, un dolor agudo, como si el calcio de mis huesos se estuviera cristalizando. Pude ver la mano de esa entidad apoyada contra el vidrio. No tenía huellas dactilares, ni piel tal como la conocemos. Era una superficie translúcida, llena de filamentos que se movían por debajo como gusanos eléctricos. En ese momento, comprendí por qué don Manuel insistía tanto en apagar el motor. Estas cosas no te buscan a ti por quién eres. Te buscan por la energía que emanas. Un motor encendido es como un grito en medio de un funeral. Es una perturbación en su frecuencia, algo que los atrae y los enfurece al mismo tiempo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac de mi propio reloj de pulsera. Y cada segundo se sentía como una gota de plomo cayendo en un pozo vacío. La entidad acercó lo que parecía ser su rostro al cristal. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas que emitían un brillo violeta, una luz que parecía escanear mi alma, buscando un rastro de miedo para alimentarse. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vi estrellas, deseando con todas mis fuerzas desaparecer, volverme parte del asiento, de la chatarra, de la nada. Sentí un tirón violento en la camioneta, como si algo inmenso la estuviera sacudiendo desde afuera, probando su resistencia. Si esto que te cuento te ha hecho sentir un nudo en el estómago, es porque sabes que la frontera entre nuestra realidad y lo desconocido es mucho más delgada de lo que nos dicen. Si alguna, el sud. El sudor frío me bajaba por la frente, a pesar de que la temperatura dentro de la cabina era ya casi bajo cero. Podía sentir la mirada de ese ser, aunque no tuviera ojos para mirarme. Era una sensación de ser despojado de toda privacidad mental, como si mis recuerdos y mis miedos estuvieran siendo registrados. El ser se quedó ahí, inmóvil frente al parabrisas, con su rostro de cera azulada deformándose lentamente. Sus rasgos se estiraban y se contraían como si estuviera tratando de encontrar la cara de alguien que yo amara para hacerme ceder. Por un segundo fugaz, vi los ojos de mi madre, pero estaban vacíos, llenos de esa luz eléctrica que no tenía vida, solo hambre. El frío que emanaba de la criatura hizo que el cristal del parabrisas empezara a agrietarse con un sonido agudo y chirriante, una red de fracturas que se extendía como una telaraña desde el centro hacia los bordes. «Danos el fuego», repitió la voz, esta vez con una urgencia que rayaba en la desesperación. Sentí que mi voluntad se quebraba. Mis dedos ya estaban envolviendo la llave de encendido. El metal frío me quemaba la piel entumecida. «Solo un giro», me dije a mí mismo. «Solo un segundo para que se vayan». Estaba a punto de hacerlo, a punto de permitir que esa energía fluyera, cuando recordé el último consejo de mi abuelo. «Mateo, el fuego que ellos buscan no es el del motor, es el tuyo. No les des nada, ni siquiera tu miedo». Retiré la mano de la llave como si me hubiera quemado. En lugar de encender el motor, cerré los ojos y me quedé allí, inmóvil, dejando que el frío me envolviera por completo, aceptando que si ese era mi final, no sería dándoles lo que querían. Ese fue el momento del cambio. En cuanto mi mente aceptó la quietud absoluta y mi corazón dejó de luchar contra el frío, la presión en el parabrisas desapareció de golpe. Los susurros eléctricos de la radio se apagaron, dejando solo el silencio natural de la noche. Las luces azules, que antes giraban con furia, empezaron a desvanecerse,
perdiendo su brillo, hasta convertirse en simples chispas tenues que se perdieron entre la niebla de los pinos. El bosque volvió a ser solo bosque. Si alguna vez has sentido que el verdadero valor no está en luchar contra el miedo, sino en aceptarlo y no dejar que te controle, escribe coraje en los comentarios. Es el momento en que entendemos que somos más fuertes que las sombras que intentan devorarnos. Me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas, temiendo que fuera solo un truco de esas cosas para que finalmente girara la llave. El dedo gélido se hundió un poco más en mi carne, pero no sentí dolor físico, sino un vacío espiritual, como si me estuvieran succionando los recuerdos uno por uno. «Dámelo», repitió esa vibración en mi cráneo, volviéndose más exigente, más violenta. Mis ojos, fijos en el tablero, se toparon con la pequeña fotografía de mi hija que tenía pegada junto al radio. El contraste entre su sonrisa luminosa y la oscuridad azulada que me rodeaba me dio un chispazo de lucidez en medio del terror. No podía. El humo azulado que salía de esas cuencas vacías me envolvió la vista, y por un segundo me sentí flotar en un vacío sin gravedad. No era un miedo común de que me iban a matar. Era un terror existencial de ser borrado, de que mi esencia misma fuera absorbida por aquel vacío eléctrico y frío. El ser en el parabrisas me observaba con una fijeza que no era humana ni animal. Era una curiosidad fría, la de un científico analizando un espécimen moribundo. Mis manos, que aferraban el volante con una fuerza de muerte, empezaron a temblar tanto que los nudillos me dolían. El siseo metálico que llenaba la cabina se volvió una sinfonía de gritos distantes, como si las luces azules fueran en realidad almas que habían sido atrapadas antes que yo. En ese momento de desesperación, recordé las palabras de mi abuelo, quien siempre decía que el miedo es la mejor arma de los demonios, pero que el fuego humano es su veneno. No el fuego de una cerilla, sino el fuego de la rabia, de la voluntad de no ser consumido. Mateo, me decía con el balanceo de la camioneta, no se detenía. Era un movimiento rítmico, casi como si el vehículo fuera una cuna en manos de un gigante caprichoso. El metal del chasis empezó a quejarse, emitiendo un lamento agudo que me calaba hasta los dientes. A través del parabrisas, vi cómo el cofre de mi unidad se hundía lentamente, como si una bota invisible estuviera presionando el acero con una fuerza descomunal. Lo más aterrador no era la fuerza física, sino la temperatura. El tablero empezó a cubrirse de una capa de hielo negro, un tipo de escarcha que no parecía agua congelada, sino una costra de oscuridad sólida que avanzaba hacia mis manos. Sentí que el aire se volvía denso, difícil de tragar, con ese regusto a metal y ozono que ya me había mareado antes. En ese momento, la entidad azul emitió un sonido que jamás olvidaré. No era un grito, era una frecuencia, un tono tan bajo que no lo escuché con los oídos, sino con el estómago. Una vibración que me decía que yo no era más que un intruso, una impureza en un territorio sagrado y antiguo. Mis dedos, aferrados al volante apagado, estaban tan entumecidos que perdí la sensibilidad en ellos. Sentí que mi voluntad se estaba quebrando, deshilachándose como una cuerda vieja bajo demasiada tensión. El zumbido en mi cabeza se transformó en una cacofonía de susurros. 1000 voces hablándome al mismo tiempo de cosas que no entendía, pero que me hacían sentir un cansancio infinito. «Solo entrégate», decían las voces, suaves como una caricia envenenada. «Deja de respirar, deja de luchar, deja de ser». La tentación de cerrar los ojos y dejar que ese frío me consumiera por completo era casi irresistible. Me sentía pesado, como si mis huesos se hubieran convertido en plomo y mi sangre en mercur. Esa voz no era la de mi madre. Era algo que usaba sus tonos, sus inflexiones, sus pausas, pero que sonaba como si fuera reproducida a través de un tocadiscos roto y sumergido en agua. «Mateo»,
Baja ya, hijo mío. Aquí no hace frío. Repetía la voz desde el balanceo cesó de golpe. El silencio que siguió fue todavía más aterrador. Un vacío tan denso que mis oídos empezaron a pitar con una frecuencia aguda y molesta. La luz azul, que antes estaba pegada a mi ventana, se alejó unos metros, pero no se fue. Se quedó flotando en medio de la carretera, justo en el haz de luz de una luna que apenas lograba perforar la neblina. Desde esa distancia pude ver mejor su estructura. No era un solo ser, sino una amalgama de luces que se entrelazaban como si fueran hilos de energía viva, formando una figura que recordaba a un hombre, pero más alto, más delgado, con extremidades que parecían derretirse y reformarse constantemente. Lo que verdaderamente me heló la sangre fue ver cómo la vegetación a su alrededor reaccionaba. Los pinos, árboles robustos y centenarios, se inclinaban hacia la criatura estaba allí, a menos de 1 metro de mi cara, separada únicamente por el cristal templado que ya mostraba pequeñas fisuras en forma de telaraña. Su cuerpo era una amalgama de ángulos imposibles, extremidades demasiado largas, que se doblaban hacia atrás como las de un insecto, pero con una piel que recordaba al mármol frío y azulado de una morgue. No respiraba. No había movimiento en su pecho, ni vapor saliendo de donde debería estar su nariz. Era una estatua de puro espanto que emitía ese zumbido que me hacía vibrar los huesos. En ese momento, la luz azul se volvió tan intensa que mis retinas empezaron a doler, y por un segundo, juraría que pude ver a través de su piel. No había órganos, solo un entramado de filamentos luminosos que palpitaban al ritmo de mi propio miedo. Sentí que mi mente se abría, como si un intruso estuviera hurgando en mis cajones más privados, revisando mis recuerdos, mis remordimientos, mis amores. Esa cosa no quería mi carne, quería mi esencia, mi conciencia. Si esto que te estoy contando te hace sentir una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándote desde la oscuridad de tu pasillo justo ahora, escribe la palabra presencia en los comentarios. No es solo para el algoritmo, es para saber que no soy el único que siente este peso en el alma cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa. Entonces, la criatura estiró una de sus manos y apoyó la palma contra el vidrio. El frío fue tan repentino que el cristal soltó un crujido seco, un disparo sónico que me hizo saltar en el asiento. Una mancha de escarcha negra empezó a extenderse desde su mano, devorando la transparencia del parabrisas. Vi cómo sus dedos, largos como ramas de sauce, empezaban a tamborilear rítmicamente. Tac, tac, tac. Era el mismo ritmo con el que mi abuelo solía llamar a la puerta de madera de la cabaña. Esa cosa no solo estaba en mi cabeza, estaba usando mis propios miedos para construir su lenguaje. El balanceo cesó de golpe. El silencio que siguió fue todavía más aterrador, un vacío tan denso que mis oídos empezaron a pitar con una frecuencia aguda y molesta. La luz azul, que antes estaba pegada a mi ventana, se alejó unos metros, pero no se fue. Se quedó flotando en medio de la carretera, justo en el haz de luz de una luna que apenas lograba perforar la neblina. Desde esa distancia pude ver mejor su estructura. No era un solo ser, sino una amalgama de luces que se entrelazaban como si fueran hilos de energía viva, formando una figura que recordaba a un hombre, pero más alto, más delgado, con extremidades que parecían derretirse y reformarse constantemente. Lo que verdaderamente me heló la sangre fue ver cómo la vegetación a su alrededor reaccionaba. Los pinos, árboles robustos y centenarios, se inclinaban hacia la luz, como si estuvieran siendo succionados por un imán invisible. Las ramas crujían y se rompían, pero no caían al suelo. Se quedaban suspendidas en el aire, girando lentamente alrededor de la entidad azul, formando una corona de astillas y hojas muertas. Era un espectáculo de una belleza aterradora, una danza de la muerte en medio de la Sierra Norte.
Me di cuenta de que esa cosa no solo estaba allí, estaba consumiendo el entorno, absorbiendo la vida de todo lo que tocaba su resplandor. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una presión fría en el corazón que me hizo gemir de angustia. La entidad giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas escarchado. No había odio en ese ser, no había maldad humana, había una indiferencia cósmica, la mirada de un volcán hacia una hormiga. En ese momento, comprendí que mi vida no valía nada para esa cosa. Era simplemente una fuente de calor, una pequeña chispa de energía que aún no había sido apagada. En aquel triunfo momentáneo, me dio la chispa de esperanza que necesitaba para salir del shock. Mi corazón, que antes latía con el ritmo de un tambor de guerra, ahora era una locomotora desbocada. El aroma del encendedor, ese olor a gasolina y piedra de mechero, era el perfume más dulce que jamás había sentido. Era un olor a vida, a civilización, a algo real en un mundo de sombras eléctricas. El ser que había saltado al asfalto se retorcía, sus extremidades largas y traslúcidas se estiraban y encogían, como si la luz naranja le estuviera quemando la piel de nada que poseía. Sus compañeros, las luces que flotaban en los pinos, empezaron a descender, formando un semicírculo alrededor de la camioneta, como lobos esperando que mi pequeña fogata se apagara. Si alguna vez has sentido que la última línea de defensa entre tú y el olvido es una simple llama, entenderás la reverencia que sentí por ese pequeño artefacto en mi mano. Era una lucha de lo antiguo contra lo primigenio, de lo cálido contra lo gélido. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. El encendedor no duraría mucho, y el frío de la sierra empezaba a filtrarse por el parabrisas roto, amenazando con apagar la llama con cada ráfaga de viento. Tenía que arrancar el motor, tenía que devolverle la vida a la Ford, o mi tumba sería ese asfalto negro y olvidado. Metí la llave en el encendido, mis dedos temblando tanto que casi la dejo caer. Por favor, vieja amiga», le susurré a la camioneta como si fuera un caballo cansado. Al primer intento, el motor tosió, un sonido ronco de metal contra metal que hizo que las luces azules retrocedieran un paso. Al segundo intento, solo hubo un clic seco que me heló la sangre. El tercer intento fue un estruendo de chispas y humo negro que salió del cofre. Las luces azules empezaron a vibrar con más fuerza, su resplandor volviéndose de un azul casi blanco, cegador. Sabían que mi tiempo se agotaba, sabían que el fuego de mi voluntad estaba empezando a flaquear bajo el peso de su gélida presencia. El motor tosió, un sonido metálico y agónico que se perdió en el vacío de la sierra. Giré la llave de nuevo, con los pulmones ardiendo por la falta de oxígeno. Nada. La batería parecía drenada por esa presencia, como si la luz azul se alimentara de la electricidad de mi unidad. La figura soltó un siseo que me hizo vibrar los huesos del cráneo, y pude ver cómo sus dedos largos y traslúcidos empezaban a atravesar el cristal del parabrisas, no rompiéndolo, sino fundiéndose con él como si el vidrio fuera agua. El frío que emanaba era absoluto. Un frío que no venía del invierno, sino del final de todas las cosas. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo, sincronizándose con ese silencio mortal. Si en este momento sientes un nudo en la garganta, si puedes imaginarte ahí sentado, viendo cómo lo imposible se cuela en tu refugio de acero, escribe la palabra resistencia en los comentarios. No es solo un mensaje, es tu forma de decir que, ante la oscuridad más profunda, todavía queda una chispa de voluntad en nosotros. Cerré los ojos, apreté el rosario con la mano izquierda, y con un grito que me desgarró las cuerdas vocales, giré la llave por tercera vez. El Kenworth Rug. La mano en mi nuca no se movía. Era una estaca de hielo clavada en mi cuello que me paralizaba por completo. Sentía como el tercer intento
fue el que me rompió el alma. Un silencio mortal se apoderó de la cabina, roto solo por el susurro del viento, filtrándose por el parabrisas roto. Las luces azules, esas esferas de energía fría, se detuvieron en seco, flotando a pocos centímetros del asfalto. Era como si estuvieran saboreando mi desesperación. Ese miedo dulce y agrio que emana de un ser humano cuando sabe que su suerte está echada. Podía ver cómo sus núcleos palpitaban, una luz azul eléctrica que se volvía cada vez más blanca, más intensa, más hambrienta. El ser que me había atacado primero, el que tenía el cráneo translúcido, empezó a deslizarse lentamente hacia la camioneta, sus extremidades estirándose como chicle sobre el pavimento. En ese momento de terror puro, de una soledad tan profunda que sentía que el universo entero me había dado la espalda, recordé las palabras de don Carmelo. Mateo, si el motor muere y ellas están cerca, dales algo que arda más que la gasolina. No tenía nada, solo mi abrigo de lana y unos cuantos papeles de entrega en el asiento del copiloto. Con una mano que apenas sentía, agarré los papeles, los apreté en un puño y los acerqué a la llama del encendedor. El papel prendió fuego al instante, una llama naranja y vibrante que iluminó la cabina con una fuerza inesperada. El ser retrocedió de nuevo, sus cuencas vacías cerrándose ante el resplandor de lo real. ¡Tomen esto!, grité, lanzando los papeles ardiendo por el hueco del parabrisas. Los papeles volaron, dejando una estela de humo negro y chispas naranjas en el aire gélido. Al tocar el asfalto, el fuego se expandió, creando una pequeña fogata que separaba a esas cosas de mi camioneta. Fue un segundo de distracción, un segundo de vacilación en su danza de sombras. Aproveché ese instante para meter la llave una vez más y girarla con toda mi alma. El motor de la Ford soltó un rugido de victoria, un estruendo de pistones y explosiones de gasolina que sonó como música celestial en mis oídos. El cofre vibró, las luces frontales se encendieron con un brillo amarillento y potente, y la camioneta cobró vida con una fuerza que me hizo saltar en el asiento. No miré hacia atrás. Pisé el acelerador como si mis propios pies estuvieran en llamas, ignorando el dolor en mis oídos y la sangre que goteaba de mi nariz. El Kenworth rugía, una bestia de acero que se abría paso a través de la neblina azul que se arremolinaba furiosa contra el parabrisas. Sentía que el camión no se movía sobre asfalto, sino sobre algo viscoso, una resistencia invisible que intentaba detenerme a cada metro. El bosque a mi alrededor parecía estirarse, los pinos convirtiéndose en sombras alargadas que se inclinaban hacia la carretera, como si quisieran atraparme entre sus ramas de cristal frío. La luz azul no se desvanecía. Me perseguía, saltando de tronco en tronco con una velocidad que desafiaba cualquier ley física. A través del espejo retrovisor, vi que la figura no se había rendido. Estaba justo detrás de mi remolque, una mancha de oscuridad absoluta que se movía sin piernas, deslizándose sobre el aire como un fantasma hambriento. Sus dedos largos rozaban las puertas traseras del contenedor, dejando marcas de escarcha que brillaban en la noche. El zumbido en mi cabeza no se había detenido, pero ahora era un grito de rabia pura, una vibración tan alta que el cristal del retrovisor se hizo añicos, cortándome la mejilla con un trozo de vidrio. El frío seguía ahí, calándome hasta la médula, recordándome que no. La criatura se quedó allí, de espaldas a mí, en medio de la carretera. Sus brazos largos y delgados colgaban inertes a sus costados, pero sus dedos seguían moviéndose rítmicamente, como si estuvieran tocando un instrumento invisible que solo ella podía escuchar. La luz azul, que antes era una luminiscencia gélida, empezó a latir con una frecuencia más lenta, más profunda, como si fuera el mismo latido del bosque. Sentí que el aire en la cabina se aclaraba, que el olor a ozono se disipaba un poco,
pero el frío se mantenía intacto, como si la criatura hubiera dejado su rastro térmico en cada poro del asfalto. Me quedé allí, con los ojos bien abiertos, observando esa figura que desafiaba cualquier lógica biológica. No parecía humana, pero tampoco animal. Era una forma de vida que parecía haber surgido de la misma tierra, de las con los dedos entumecidos, casi insensibles por el frío que emanaba de aquel azul espectral. Busqué desesperadamente el encendedor en el bolsillo de mi chamarra. El simple movimiento me costó una eternidad. Mis articulaciones crujían como si tuvieran arena por dentro. El clic del metal contra la piedra produjo una chispa minúscula, pero en medio de ese vacío eléctrico fue como un estallido de artillería. La llama anaranjada finalmente cobró vida. Era pequeña, vacilante, pero su calor era real, terrenal, algo que pertenecía a este mundo y no a esa dimensión de pesadilla que nos estaba tragando. Al ver la llama, la entidad soltó un chirrido que no salió de una garganta, sino que vibró directamente en el metal de la carrocería y en la base de mi cráneo. La luz azul retrocedió unos centímetros, contrayéndose como un animal herido. El fuego, la combustión química simple, parecía ser un veneno para su estructura de energía pura. En ese breve instante de alivio, el rostro de mi madre que flotaba en la oscuridad se distorsionó, perdiendo su forma humana para convertirse en una máscara de geometría fracturada que gritó con una frecuencia que me hizo sangrar los oídos. El sonido era como metal raspando contra cristal, una agonía sónica que me obligó a doblarme de dolor, pero no solté el encendedor. Beto, que ya tenía medio cuerpo fuera del parabrisas, cayó pesadamente sobre el capó de la camioneta. Su piel estaba recuperando algo de color, pero sus ojos seguían fijos en el vacío, como si una parte de su alma todavía estuviera atrapada en aquel resplandor. Si esto que te cuento te ha hecho mirar instintivamente hacia las sombras de tu propia habitación, buscando una fuente de luz real, escribe la palabra fuego en los comentarios. Es nuestra señal de resistencia, el recordatorio de que nuestra naturaleza todavía tiene defensas contra lo que no comprendemos. No bajé la guardia. Sabía que la llama no duraría para siempre y que el tanque de gasolina de la camioneta estaba justo debajo de nosotros, cargado con el combustible que esa cosa tanto deseaba. Tenía que tomar una decisión, usar el fuego para ahuyentarla o arriesgarme a que todo volara en 1000 pedazos. Pasaron los kilómetros y el silencio de la sierra se volvió de nuevo la norma. Pero ahora era un silencio diferente. Un silencio que pesaba en mis hombros como una losa de plomo. El motor de la Ford seguía ronroneando con una fuerza inusual, como si él también hubiera sentido el aliento gélido de esas cosas y quisiera alejarse de allí lo más rápido posible. Mis manos, que antes estaban blancas de frío, empezaron a recuperar su color, pero el temblor no se detuvo en toda la noche. Cada vez que pasaba por una curva cerrada y las luces frontales iluminaban los troncos de los pinos, sentía que un par de cuencas vacías y azuladas me estaban esperando en la próxima sombra. Llegué al pueblo de Krell al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de un naranja suave y reconfortante. El pueblo estaba despertando, con el olor a café de olla y leña quemada que flota en el aire frío de la montaña. Bajé de la camioneta en la gasolinera de la entrada, mis piernas temblando tanto que casi me caigo al tocar el suelo. El encargado, un hombre de edad avanzada con la piel curtida por el sol y el frío, me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. «Parece que viste un fantasma, muchacho», me dijo, mientras sus ojos se clavaban en el parabrisas destrozado de mi camioneta. No contesté, solo le entregué las llaves y me quedé allí, respirando el aire de la mañana con una avidez que nunca antes había sentido. El encargado se acercó a la parte delantera de la Ford y pasó su mano por el marco de la puerta. «Esto no fue un accidente de carretera», susurró, apuntando a los restos. El motor del Kenworth empezó a emitir un quejido agudo,
un lamento de metal contra metal que me hizo vibrar hasta los dientes. Ya no era solo el ruido de los pistones. Era como si el camión mismo estuviera suplicando clemencia. La luz azul, persistente y hambrienta, se filtraba ahora por las rendijas del tablero, iluminando los diales con un resplandor radiactivo que hacía que las agujas parecieran dedos esqueléticos señalándome. La radio, que había estado muerta desde el kilómetro 154, se encendió de golpe con un estruendo de estática, pero en medio del ruido blanco surgió una voz. No era la de la entidad, era la voz de mi hija, distorsionada, lenta, como si estuviera siendo reproducida desde un disco viejo y rayado. «Papi, ¿por qué no apagaste el motor?» Me quedé allí con el motor apagado, escuchando el silencio de la sierra que antes me parecía hostil y que ahora, por contraste con la presencia de esa cosa, me resultaba casi reconfortante. El aire en la cabina se aclaró por completo. El olor a ozono se había ido, reemplazado por la flama bailaba, pequeña pero desafiante, en medio de aquel océano de azul glacial que amenazaba con devorarnos. El ser no se retiró por completo. Se quedó acechando en el borde del capó, como una fiera que teme al látigo pero no deja de mostrar los colmillos. Estiré el brazo izquierdo, manteniendo el encendedor en el derecho, como si fuera un escudo sagrado, y agarré a Beto por la camisa. Al tocarlo, un calambre eléctrico me recorrió hasta el hombro. Su piel no se sentía como carne humana, sino como mármol sacado de un congelador profundo. Tiré de él con todas mis fuerzas, arrastrándolo de vuelta hacia el interior de la cabina, a través del hueco del parabrisas destrozado. El metal desgarrado le cortó los brazos, pero no brotó sangre roja. Frené con una violencia tal que el remolque empezó a zigzaguear. Un gigante de acero bailando sobre el asfalto que ya no parecía sólido, sino una masa de sombras líquidas. El camión se detuvo a pocos metros de las figuras, con los frenos de aire soltando un suspiro que frené con una violencia tal que el remolque empezó a zigzaguear, un gigante de acero bailando sobre el asfalto que ya no parecía sólido, sino una masa de sombras líquidas. El camión se detuvo a pocos metros de las figuras, con los frenos de aire soltando un suspiro que sonó a derrota. El silencio volvió a caer sobre la sierra, pesado y absoluto, un vacío sonoro que me hizo desear el estruendo de la estática de la radio. La luz azul que emanaba de esas entidades en la entrada de la cachimba era tan intensa que me dolían los ojos. Un resplandor frío que hacía que sus cuerpos traslúcidos parecieran esculpidos en hielo sucio. Don Aurelio apareció de entre las sombras, pero no era el hombre que yo recordaba. Su piel estaba grisácea, sus ojos vacíos, dos cuencas oscuras que pares. El rugido del motor no era normal. Aquel amuleto de obsidiana se convirtió en mi único refugio contra la oscuridad que ahora sentía en cada rincón de mi vida. No Vol. Ese reflejo de mí mismo, esa copia eléctrica y distorsionada de mi propia imagen, no se sentía como parte de este mundo. Se movía con una cadencia metálica, casi como si estuviera aprendiendo a usar sus extremidades por primera vez frente a un espejo roto. Levantó la mano, imitando mi movimiento con el encendedor, pero lo que salió de sus dedos no fue fuego, sino una chispa azul que parecía devorar la negrura de la noche. Sentí que mi propio reflejo me estaba robando algo íntimo, algo que me pertenecía y que nunca antes me había detenido a cuestionar: mi voluntad. Beto, a mi lado, soltó un quejido ronco. Sus manos ya no eran de cristal azulado, pero sus dedos quedaron con cicatrices que parecían tatuajes eléctricos, recorriendo sus palmas como raíces de un árbol quemado. «Mateo, no lo mires. Si lo miras, te quedas», susurró con una voz que apenas era un hilo de aire frío. Desvié la vista hacia el tablero, pero mi mente se sentía como un nudo de cables cruzados. El olor a ozono se hizo insoportable, picándome en los ojos y en la garganta.
Si alguna vez has sentido que tu propia identidad se te escapa de las manos ante una situación límite, si has sentido que dejas de ser quien eres para convertirte en una marioneta del miedo, escribe la palabra identidad en los comentarios. Somos los que sabemos lo que se siente perderse a uno mismo en medio de la oscuridad. El yo azul comenzó a caminar hacia la puerta del conductor, con los pasos silenciosos sobre el asfalto. Cada vez que su pie tocaba el suelo, la carretera parecía vibrar con un pulso electromagnético que me hacía saltar los empastes de los dientes. Sabía que si llegaba a tocarme, si esa mano traslúcida se posaba de nuevo sobre el metal de la camioneta, no habría fuego en el mundo capaz de detenerme de nuevo. Con un último esfuerzo de voluntad, bajé la mirada hacia la llave de encendido. No podía intentar arrancar el motor de nuevo. Eso sería como gritarle mi ubicación a un depredador hambriento. Pero recordé lo que el abuelo siempre decía cuando las luces del monte se acercaban demasiado. No pelees con lo que no entiendes, solo deja de existir para ello. Metí la primera velocidad con una torpeza que me hizo rechinar la caja de «apaga todo», me había dicho Beto al principio. Y yo, por fin, entendí de qué se trataba. No eran solo las luces de la camioneta o el motor. Era mi propia conciencia lo que esa cosa estaba usando para materializarse. La luz azul no era un objeto físico, era una proyección, un parásito que se alimentaba de mi percepción y de mi miedo. Si dejaba de mirarlo, si dejaba de darle sentido, si lo ignoraba como si no existiera, quizá, solo quizá, se quedaría sin combustible. Cerré los ojos con una fuerza que me hizo ver estrellas rojas y traté de vaciar mi mente de todo pensamiento, de todo recuerdo, de todo lo que me hacía ser Mateo. Fue la tarea más difícil de mi vida. Sentía el frío azul rodeándome, el olor a ozono que me quemaba la nariz, el peso de Beto a mi lado. Pero en lugar de luchar contra ellos, los dejé pasar a través de mí como si fuera un fantasma. Pensé en el silencio de una noche de nieve, en el vacío de un desierto sin viento. No le di ni un solo pensamiento a la figura que me acechaba desde el asfalto. Sí, apaga todo, me había dicho Beto al principio. Y yo por fin entendí de qué se trataba. No eran solo las luces de la camioneta o el motor. Era mi propia conciencia lo que esa cosa estaba usando para materializarse. La luz azul no era un objeto físico, era una proyección, un parásito que se alimentaba de mi percepción y de mi miedo. Si dejaba de mirarlo, si dejaba de darle sentido, si lo ignoraba como si no existiera, quizá, solo quizá, se quedaría sin combustible. Cerré los ojos con una fuerza que me hizo ver estrellas rojas y traté de vaciar mi mente de todo pensamiento, de todo recuerdo, de todo lo que me hacía ser Mateo. Fue la tarea más difícil de mi vida. Sentía el frío azul rodeándome, el olor a ozono que me quemaba la nariz, el peso de Beto a mi lado. Pero en lugar de luchar contra ellos, los dejé pasar a través de mí como si fuera un fantasma. Pensé en el silencio de una noche de nieve, en el vacío de un desierto sin viento. No le di ni un solo pensamiento a la figura que me acechaba desde el asfalto. Si alguna vez has tenido que forzar a tu mente a quedarse en blanco para sobrevivir a una situación de estrés extremo, si has sentido que tu pensamiento se vuelve un arma de doble filo, escribe la palabra vacío en los comentarios. Somos los que sabemos que a veces el silencio es nuestra única defensa. El chirrido de metal contra metal, el zumbido eléctrico, el susurro de la voz de mi madre. Todo empezó a desvanecerse, como si alguien estuviera bajando el volumen de un radio viejo. El frío glacial se tornó en un frescor de montaña normal, y el olor a ozono fue reemplazado por el aroma a pino y tierra mojada. No me atreví a abrir los ojos por lo que parecieron horas, aunque el reloj de mi muñeca marcaba apenas unos minutos. Cuando finalmente lo hice, la carretera estaba desierta. No había luces azules, no había dobles espectrales,
No había nada más que la oscuridad natural de la sierra y la luna filtrándose entre las nubes. Pero Beto seguía a mi lado, y lo que vi en su mirada me confirmó que lo que habíamos vivido no era una alucinación colectiva. La presión sobre el parabrisas era tan grande que el cristal empezó a astillarse en 1000 direcciones, pero las grietas no se caían. Se quedaban suspendidas en el aire, como si el espacio mismo se hubiera vuelto sólido. Esa sensación de succión era insoportable. Sentía que mis recuerdos, mi propia identidad, estaban siendo pelados como capas de una fruta, volviéndose hilos azules que flotaban hacia esa entidad. Vi fragmentos de mi infancia, el rostro de mi madre, el olor de la lluvia sobre la tierra seca. Todo se estaba tiñendo de ese cobalto eléctrico y escapando de mí. Fue en ese momento de despojo, llegué a una gasolinera en las afueras de Pinal de Amoles, casi al amanecer. Las luces de sodio, con ese tono naranja mortecino, se sentían como un refugio, pero no lograban calentar el frío glacial que todavía emanaba de mis propios pulmones. Cuando me detuve frente a la bomba, el despachador, un muchacho que no pasaba de los 20 años, se acercó con paso lento, pero se detuvo en seco a unos 3 metros de la camioneta. Su rostro, iluminado por la luz artificial, pasó de la somnolencia al horror puro en un segundo. No me miraba a los ojos, miraba el techo de la Ford Lobo y la batea, donde la marca. Cuando el sol finalmente asomó por encima de las cumbres de la Sierra Madre, la luz no me trajo el alivio que esperaba. El bosque, que en la noche parecía una garganta negra, se reveló como un laberinto de troncos grises y sombras que se negaban a retroceder. Bajé de la camioneta con las piernas temblorosas, sintiendo cada articulación como si estuviera oxidada. El silencio era absoluto, roto solo. Cuando el sol finalmente asomó por encima de las cumbres de la Sierra Madre, la luz no me trajo el alivio que esperaba. El bosque, que en la noche parecía una garganta negra, se reveló como un laberinto de troncos grises y sombras que se negaban a retroceder. Bajé de la camioneta con las piernas temblorosas, sintiendo cada articulación como si estuviera oxidada. El silencio era absoluto, roto solo por el graznido lejano de un cuervo que parecía burlarse de mi soledad. Caminé unos pasos hacia donde Beto se había internado, pero el suelo estaba cubierto de una capa fina de escarcha azulada que no se derretía con el primer calor del día. Sus huellas no eran las de un hombre calzado, eran marcas de pies desnudos, pero con una forma alargada y antinatural que me hizo retroceder de el silencio que siguió al apagón del motor. No fue el alivio que esperaba. Fue una bofetada de vacío que me reventó los oídos. En ese instante, la estática de la radio se cortó como con una tijera, y las luces azules, que antes bailaban frenéticas alrededor de la cabina, se detuvieron en seco. Se quedaron suspendidas en el aire, flotando como luciérnagas moribundas de un tamaño imposible, iluminando el bosque con una palidez de cementerio. Don Aurelio seguía ahí, con su mano de escarcha pegada al vidrio, pero su expresión cambió. Ya no había tristeza en sus cuencas back. El silencio que siguió al apagón del motor no fue el alivio que esperaba. Fue una bofetada de vacío que me reventó los oídos. En ese instante, la estática de la radio se cortó como con una tijera, y las luces azules, que antes bailaban frenéticas alrededor de la cabina, se detuvieron en seco. Se quedaron suspendidas en el aire, flotando como luciérnagas moribundas de un tamaño imposible, iluminando el bosque con una palidez de cementerio. Don Aurelio seguía ahí, con su mano de escarcha pegada al vidrio, pero su expresión cambió. Ya no había tristeza en sus cuencas vacías, sino una especie de alivio macabro. Sus labios no se movieron, pero sentí sus palabras vibrando en el metal del volante. Ahora el silencio es tu único refugio, pero también tu propia jaula. Si te has quedado sin aliento de solo imaginar este vacío absoluto, si sientes que la oscuridad de tu habitación se ha vuelto un poco más densa mientras escuchas mi relato,
Quédate un momento más. Lo que descubrí en ese punto de no retorno es la revelación más importante de toda esta pesadilla, y necesito que la escuches antes de que el sol vuelva a salir. Si valoras estas verdades que otros prefieren enterrar, considera unirte a nuestra comunidad. No es solo un canal. Es el lugar donde los que vigilamos el camino nos encontramos cuando el resto del mundo decide cerrar los ojos. Las figuras sin rostro empezaron a retroceder, disolviéndose en la neblina. Me puse en marcha, manejando con la precaución de quien se siente hecho de cristal soplado. Cada sombra que mis faros proyectaban sobre los troncos me hacía saltar el corazón, esperando ver de nuevo ese azul eléctrico que me había robado el aliento. Mi mente era un torbellino de preguntas que no tenían. El latido era un martilleo que me hacía vibrar las muelas. Un pulso subterráneo que parecía drenar la poca energía que me quedaba. No era un sonido acústico. Era un movimiento de la realidad misma, una vibración de baja frecuencia que me hizo sentir que las paredes de la cabina del Kenworth se estaban cerrando sobre mí. «Déjalo entrar», susurraron las sombras en el borde de mi vista, y supe que se referían a ese pulso que venía del bosque. La luz azul, que se había desvanecido, empezó a parpadear de nuevo, pero esta vez desde el suelo, brotando de las grietas del asfalto como si el pavimento fuera una piel herida. Sentí que mis manos se estaban volviendo traslúcidas, que mis dedos se alargaban con cada latido de la tierra. El frío ya no me molestaba. Se sentía natural, como si mi propia temperatura corporal se hubiera sincronizado con la de la sierra en invierno. Miré por la ventana y vi a don Aurelio caminando lentamente hacia el bosque, su cuerpo fundiéndose con los pinos hasta que solo quedó un rastro de neblina azul. No me miró de nuevo. No me advirtió más. Me dejó ahí, en el silencio que yo mismo había invocado al apagar el motor. «Ya eres parte de esto», dijeron las sombras, y en ese momento una paz aterradora me invadió. Me di cuenta de que el camino no era un lugar para transitar, sino el latido era un martilleo que me hacía vibrar las muelas, un pulso subterráneo que parecía drenar la poca energía que me quedaba. No era un sonido acústico, era un movimiento de la realidad misma, una vibración de baja frecuencia que me hizo sentir que las paredes de la cabina del Kenworth se estaban cerrando sobre mí. «Déjalo entrar», susurraron las sombras en el borde de mi vista, y supe que se referían a ese pulso que venía del bosque. La luz azul, que se había desvanecido, empezó a parpadear de nuevo, pero esta vez desde el suelo, brotando de las grietas del asfalto como si el pavimento fuera una piel herida. Sentí que mis manos se estaban volviendo traslúcidas, que mis dedos se alargaban con cada latido de la tierra. El frío ya no me molestaba, se sentía natural, como si mi propia temperatura corporal se hubiera sincronizado con la de la sierra en invierno. Miré por la ventana y vi a don Aurelio caminando lentamente hacia el bosque, su cuerpo fundiéndose con los pinos hasta que solo quedó un rastro de neblina azul. No me miró de nuevo, no me advirtió más. Me dejó ahí, en el silencio que yo mismo había invocado al apagar el motor. «Ya eres parte de esto», dijeron las sombras, y en ese momento una paz aterradora me invadió. Me di cuenta de que el camino no era un lugar para transitar, sino un ser vivo que devoraba historias para seguir existiendo. Si alguna vez has sentido que el lugar donde estás parado te está observando, que las paredes de tu casa o el asfalto de tu calle tienen memoria y hambre, escribe la palabra pertenencia en los comentarios. No es solo un mensaje. Es una forma de reconocer que somos parte de un misterio mucho más grande y antiguo de lo que nos atrevemos a admitir. Cerré los ojos y dejé que el latido de la tierra se convirtiera en el mío. El Kenworth, mi fiel compañero de tantas rutas, se sentía ahora como un cascarón vacío de un mundo que ya no me pertenecía. El olor a ozono y metal oxidado se volvió dulce, casi adictivo. Estaba a punto de abrir la puerta
y caminar hacia la neblina azul para buscar a don Aurelio, para ser una sombra. El latido era un martilleo que me hacía vibrar las muelas, un pulso subterráneo que parecía drenar la poca energía que me quedaba. No era un sonido acústico. Era un movimiento de la realidad misma, una vibración de baja frecuencia que me hizo sentir que las paredes de la cabina del Kenworth se estaban cerrando sobre mí. «Déjalo entrar», susurraron las sombras en el borde de mi vista, y supe que se referían a ese pulso que venía del bosque. La luz azul, que se había desvanecido, empezó a parpadear de nuevo, pero esta vez desde el suelo, brotando de las grietas del asfalto como si el pavimento fuera una piel herida. Sentí que mis manos se estaban volviendo traslúcidas, que mis dedos se alargaban con cada latido de la tierra. El frío ya no me molestaba. Se sentía natural, como si mi propia temperatura corporal se hubiera sincronizado con la de la sierra en invierno. Miré por la ventana y vi a don Aurelio caminando lentamente hacia el bosque, su cuerpo fundiéndose con los pinos hasta que solo quedó un rastro de neblina azul. No me miró de nuevo, no me advirtió más. Me dejó ahí, en el silencio que yo mismo había invocado al apagar el motor. «Ya eres parte de esto», dijeron las sombras, y en ese momento una paz aterradora me invadió. Me di cuenta de que el camino no era un lugar para transitar, sino un ser vivo que devoraba historias para seguir existiendo. Si alguna vez has sentido que el lugar donde estás parado te está observando, que las paredes de tu casa o el asfalto de tu calle tienen memoria y hambre, escribe la palabra pertenencia en los comentarios. No es solo un mensaje, es una forma de reconocer que somos parte de un misterio mucho más grande y antiguo de lo que nos atrevemos a admitir. Cerré los ojos y dejé que el latido de la tierra se convirtiera en el mío. El Kenworth, mi fiel compañero de tantas rutas, se sentía ahora como un cascarón vacío de un mundo que ya no me pertenecía. El olor a ozono y metal oxidado se volvió dulce, casi adictivo. Estaba a punto de abrir la puerta y caminar hacia la neblina azul para buscar a don Aurelio, para ser una sombra más en el kilómetro 154, cuando un rayo de luz blanca, cálida y cegadora, rompió la oscuridad desde el horizonte. El amanecer estaba llegando, y con